Gente real, ¿qué tal? Me gustaría hablaros hoy de el día que me marché de casa y no regresé nunca más o el hogar patológico. Un vídeo súper importante, súper interesante. Primero hablamos del trauma. O sea, mucha gente cuando somos niños tenemos trauma. Si nunca has tenido trauma grave, seguramente has tenido trauma sutil siempre, porque nacer ya es un trauma físico, ¿no? El canal de la vida, que dicen ese canal de la muerte, pasamos de un líquido amniótico cuando somos bebés en suspensión, en calma, en nutrición, y pasamos por el canal de la vida, que es el de la muerte, porque nos asfixiamos un poquito y salimos al entorno, a la intemperie, con una temperatura diferente, hay un cambio, hay un dolor, hay un cortar el cordón umbilical, y muchas teorías de psicología profunda hablan de que el primer trauma empieza ahí, el primer ataque de pánico y de ansiedad empieza ahí, y de ahí mucha gente acaba con una patología cuando ya es más infante o preadolescente. O sea que el primer trauma es el de nacimiento, ¿sí? Hay gente que solo tiene ese trauma y que luego tiene un parenting, tiene un vínculo seguro con sus padres y no pasa nada. Ese es un trauma biológico, psicobiológico, que todo el mundo lo va a vivir. El tema es que hay gente como yo y mucha otra gente en todo el mundo que hemos vivido mucho trauma cuando éramos infantes. Por ejemplo, yo viví trauma, uno, en el embarazo, ¿sí? Con una madre que estaba con una depresión. Eso me pasó cortisol, entonces ahí ya pasé ya un trauma, ¿no? En el embarazo, ¿no? De los 0 a los 9 meses, hijo del cortisol, como siempre hablo, líquido amniótico lleno de cortisol, adrenalina y poca oxitocina, vínculo inseguro, primer trauma. Segundo, el del nacimiento, como todo el mundo. Tercero, la muerte, abandono, desaparición de mi madre cuando tenía 10, 9, 10 meses. Y cuarto, súper importante, el paso del hogar maternal, porque yo me quedé, cuando se murió mi mamá, me quedé 3 4 años conviviendo con mis tías, que eran muchas, o sea, muchas mujeres se hicieron de madre mía, pero no eran mi madre, ¿eh? O sea, a nivel bioquímico sabía que no eran mi madre, pero que se hicieron lo que pudieron, y pasé de un hogar suave y sencillo maternal con la familia de mi madre a un hogar paterno severo y rígido, como hablo en mi último libro, La belleza de la rareza. En la página 22 hablo, el trauma mío, que en este caso sería el cuarto trauma, aunque aquí hablo del segundo, porque no hablo de los típicos traumas que toda la gente tiene, ¿no? Pero el segundo trauma mío, más allá de la muerte de mi madre, lo experimenté cuando tenía poco más de 2 3 años. Una tarde de verano, mi padre nos vino a buscar a mi hermano y a mí y nos mudamos definitivamente a su casa con su nueva esposa, mi madrastra. De la noche a la mañana pasamos de vivir en un entorno familiar permisivo, cálido y calmado, como era el hogar de mi madre, el hogar materno de mis tías y de mis abuelos maternos, a otro represivo, frío y tenso, como era el hogar de mi padre con mi madrastra, un hogar severo, un hogar represor, dictatorial. Entonces eso es un trauma para el niño también, ¿eh? A nivel inconsciente, porque somos niños, tenía 2 3 4 años, aquí pongo 2 años, pero igual tendría 3 4, no lo sabemos exactamente. A este trauma, porque sabemos cuándo empiezan los traumas, se le une el de la adolescencia, la escolarización, cuando somos niños, en la preescolar y luego en la escuela, en el colegio. O sea, roces con los alumnos, bullying, acoso, peleas, y empiezan los primeros corazones rotos. El amor romántico empieza a emerger y cómo nos dejan, cómo nos abandonan, cómo nos traicionan, cómo nos rechazan, amigos, todo eso, ¿no? Y hasta llegar a la etapa adulta, donde hay traumas, siguen habiendo traumas o shocks o heridas emocionales dentro del entorno ya académico, laboral, económico incluso. O sea, sabemos dónde están los traumas, ¿sí? Otro de los grandes traumas es que mucha gente venimos de un hogar patológico, como todo el mundo, es un concepto, hogar patológico. Yo ya me doy por hecho que venía dentro de un entorno de un hogar patológico. No era el de mi madre, sino el de mi padre, el hogar patológico, que hablo en el libro anterior, Una psicología real. Este es mi último libro, tiene ya un año. Os lo podéis comprar, os va a encantar, Cómo vivir la vida sin culpa. Y este es el libro anterior, Una psicología real, que va a ir ahora por la tercera edición, va a salir pronto. Este lo han fichado HarperCollins para distribuirlo, traducirlo y distribuirlo por todos los países de lengua inglesa, o sea que va a ser un boom de la leche, a ver si en España también se ponen las pilas un poco más.
Es un libro para vivir sin culpa y en este hablo de cómo cómo cuestioné la autoridad y transformé mi malestar o mi sufrimiento en bienestar. Muy importante. Y aquí hablo en el capítulo 8, hogar patológico y amor tóxico. Causa-efecto. Si vengo de un hogar patológico, mi tipo de amor o vínculos que voy a hacer con la gente, con las relaciones de pareja y de amistad va a ser tóxico y va a ser patológico. Sí, o hasta que no hago un trabajo interior profundo. O sea, sí podemos salir de los automatismos de la infancia. Podemos salir, obviamente, sí. Y aquí, referente, porque eso es súper importante, conocer el hogar patológico, reconocer nuestro hogar patológico, porque si no lo reconocemos, no sabremos cuáles son las causas de nuestro sufrimiento, es, como digo en la página 97, muchos ya lo tenéis, si no podéis hacer con él. Digo lo siguiente, en la primera visita a mis clientes les hago una serie de preguntas sobre su familia. La mayoría parece amar a sus progenitores y llevarse de mil maravillas con ellos. En la segunda visita, y a medida que van sintiendo mayor confianza en la interacción, resulta que la relación con sus padres no era tan bucólica como proclamaban al principio. Y en la tercera visita, cuando el velo de lo políticamente correcto ha caído definitivamente, confiesan con la mirada húmeda y perdida la amalgama de sentimientos contradictorios que sienten hacia estos, o sea, hacia los progenitores, hacia los padres. Personalmente, afirmo yo como psicólogo, conozco a poca gente que entre su nacimiento y la mayoría de edad haya mantenido un vínculo seguro, amable, estable, tranquilo, equilibrado, respetuoso, amoroso, lineal y sano con sus progenitores. Conozco muy poca gente. Lo cierto es que muchos somos frutos de un hogar patológico, concepto muy importante, de dónde se originan los traumas, en un hogar patológico. Familiares, amigos, parejas, compañeros de trabajo, vecinos, famosos, pobres, millonarios, artistas y políticos, personas con las que convivimos a diario, pueden ser producto de un vínculo tenso e incluso conflictivo con sus padres durante la infancia. Esto es muy importante. Ejemplos, el padre ausente y la madre sobreprotectora o viceversa. Y el padre autoritario y la madre indulgente o viceversa. Son un clásico de los manuales de psicología. El progenitor negligente o el padre meramente económico también están al orden del día. Respecto a la familia, lo cierto es que el adagio, muy importante esto, el adagio, el hogar es donde está tu corazón, responde más a un ideal que a la realidad. Por el contrario, acabando ya, el hogar suele ser donde más nos duele. Y eso suele ser algo, o parece ser algo más probable y sensato. Entonces, no hay que confundir también el tipo de vínculo que mantuvimos con nuestros padres en nuestra infancia y adolescencia con la relación actual que nos une a ellos. ¿Vale? Esto es muy importante. Uno puede vivir una relación tóxica con alguno de los progenitores y de adulto, en apariencia, llevarse bien. Sin embargo, muy importante, la herida emocional está grabada en la infancia y es ahí, en el corazón de nuestro niño interior, o sea, del pasado, o sea, de la infancia, o sea, la emotividad, las emociones, no la razón o adulto, sino en las emociones, está ahí donde todavía duele y nos obliga, nos fuerza a hacer cosas que no nos apetecen. Quiero amar y acabo destruyendo, quiero decir no y acabo diciendo que sí. Eso es una herida emocional que tenemos que solucionar en el pasado. Si quieres dejar de idealizar a alguien, vete a convivir una temporada con él. Saborearás las mieles de su hogar patológico a través del amor tóxico con el que mantiene viva la llama de tu interés. Muy importante también este libro para comprendernos. Entonces tenemos claramente dónde se hallan los traumas, dónde nos han traumatizado, dónde nos hemos hecho daño, nos han hecho daño, los aceptamos, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿dónde empieza la sanación? ¿Cómo empiezo a sanar de esos traumas? Lo primero es salir de la casa familiar u hogar patológico cuanto antes. Independizarme económicamente, tener un trabajo, hacerme mayor de edad. Pero obviamente, estando el país como está,
la economía como está, el mundo como está, de injusto y de poca economía, de pocos sueldos, es muy difícil. Y nos tienen apretados y pillados nuestros padres por la economía. Economía y emociones van de la mano. Si mi padre tiene la economía sobre mí, me va a manipular emocionalmente porque tiene el poder sobre mí. A la que yo tengo la economía sobre mí, ya no dependo emocionalmente de mis padres para nada y me puedo independizar afectiva y psicológicamente de ellos o empezar a hacerlo, ¿sí? Os cuento mi caso personal. Yo intenté marcharme de casa varias veces cuando era adolescente. Sentía un sufrimiento y un dolor en esa casa, hogar patológico, de mi padre brutal. O sea, sentía mobbing, o sea, sentía que no pertenecía, que me querían echar de ahí, sentía bullying, o sea, acoso, risas, broncas, follón, violencia verbal y física. Estaba muy mal en casa de mi padre, como ya lo habéis visto en muchos vídeos, ¿no? Anteriores a este, tenéis una sección, un playlist, donde hablo sobre la familia como título o sobre mi padre como título. Podéis ver ahí un poco la historia mía, la pongo ahí porque creo que la psicología y el psicólogo tienen que hablar también de su proceso interior. Si no, irás a un psicólogo que no se atreverá a llevarte profundo porque él mismo no ha hecho profundo. No te hará un trabajo interior profundo porque él mismo no lo ha hecho, ¿sí? Entonces es importante que nos conozcamos quiénes somos. Yo... La conciencia, el recuerdo de querer irme de casa era constante y continuo. Pero la primera vez que lo hice fue a los 15 años, cuando recuerdo que desesperado cogí y me hice una maleta absolutamente grande con todo lo que pude y lo que pude y fui capaz. Cogí la maleta, bajé las escaleras de casa, teníamos un dúplex, bajé las escaleras de casa y ahí estaba mi padre y mi madrastra mirándome así, como riéndose de mí. Cogí la maleta, me desesperado, me fui cabreado, cerré la puerta, me fui andando, me fui andando, me fui andando, me fui andando, me fui hacia la esquina, hacia el metro, vi a mi padre y madrastra mirándome, riéndose, y llegué al metro y claro, ahí me di cuenta de la realidad. Un niño de 15 años no es consciente. Igual tenía menos de 15, tenía 13, 14, pero fui consciente de que no tenía un puto duro ni para llegar a casa de mis abuelos maternos, que es donde quería volver, que ya había estado a los 2 años. Esto lo hilé después. Pero energéticamente necesitaba salir del hogar patológico y volver a un hogar tranquilo y pacífico. Y cuando llegué ahí al metro, me di cuenta que tenía que pagar para entrar en el metro y que no tenía un duro, no había fabricado dinero, no había trabajado, era niño, no podía irme. Con lo cual me metí el rabo entre las piernas y tuve que volver marcha atrás y volver otra vez de nuevo al hogar patológico. Mi padre y mi madrastra se descojonaron de mí, entré ahí, me fui arriba, volví a mi habitación, lo dejé todo ahí y ya tuve que volver a seguir en ese hogar patológico, ¿vale? Fue como mi primer intento de huida y de salida de ahí. Luego he tenido muchísimos intentos, pero me ha sido muy difícil por lo mismo, la economía. Si no tenemos economía propia, estamos emocionalmente atrapados en el círculo y el pozo del hogar patológico. Y es muy difícil, por eso siempre lo digo, yo no trabajo con adolescentes precisamente por eso, porque tienes que haberte salido de tu hogar patológico si quieres empezar a sanar. Es el paso número 1 para sanar las relaciones con tus padres, que al final son las relaciones contigo mismo y las relaciones con el mundo, con el amor y con la amistad. Todo es lo mismo, ¿sí? Avanzando y como última fase, la vez que yo me fui definitivamente del hogar patológico de mi padre fue a los 22 años. Yo recuerdo que volví de un año del extranjero, de estar haciendo ahí lo que me daba la gana. Había dejado la facultad de Derecho, que había estado 3 años perdiéndolos, no me gustaba nada. Estaba ahí por inercia y por falta de ideas y de creatividad. Y me había apuntado a Psicología, pero eso me había quedado en medio, un año sabático, porque había llegado tarde a la inscripción. Ese año me fui porque un amigo me llamó y me fui a Cardiff, Gales, y estuve un año, 9 meses, un año, ahí me lo pasé fantásticamente bien, donde siempre hubo los mismos elementos. Trabajar en un bar, aprender inglés, hacer amigos, correr aventuras, conocer muchas chicas, ligar mucho y luego ya lo de siempre, la parte mía oscura, que era las drogas y las peleas a mano limpia. Y un peleón tremendo, ¿sí? Entonces, una vez regresé de ahí otra vez a Barcelona, regresé al hogar patológico, regresé al hogar paternal y ahí ya había un acoso hacia mí que claro, que yo en realidad sí que era una bala perdida, sí que era alguien sin futuro, pero es que esto es lo que siempre he dicho, es que llevaba unas heridas tremendas y yo necesitaba un abrazo, una conversación, ahora lo veo, en ese momento no quería nada de eso.
Estaba perdido, estaba ofuscado. Había vuelto a Barcelona para empezar psicología y ya en septiembre, que empezaba a los 22 años, ya recuerdo a mi madrastra, una persona muy violenta también, física y verbal y psicológicamente, gritándome por las mañanas para que me despertara y me fuera a un banco y gritándome, chillándome, un maltrato tremendo, una violencia doméstica grande. Y ahí ya yo, con el tiempo, mirándolo hacia atrás, en ese momento no te das cuenta, eres una bala perdida, eres la peor persona del mundo, has matado a Kennedy, has matado a Jesucristo, eres el culpable de todos los males de la familia, así te lo hacen saber. Cuando hablas la cagas, entonces no hablas, estás bloqueado de comunicación, te tartamudeas cuando quieres hablar en la familia, se te ríen de ti. Entonces toda esa incapacidad, discapacidad emocional y psíquica, la traduces luego en la calle siendo ultra violento, peleas en la calle, de tráfico por la noche y mucho consumo de drogas. Ahí estuve yo a los 22 años al borde del homicidio o del suicidio seguramente. Entonces hubo un punto en el que me desperté de ahí gritándome, chillándome, insultándome, sal de la cama, vago, no eres nadie, nunca harás nada, eres el peor, has matado a Kennedy, lo has hecho todo lo peor. Y ahí empecé a idear ganas de pegar una paliza a mis padres, de igual asesinar a alguien. Y en un momento dado, pues como a los 15 años, cogí todo, un día que no había nadie, una mañana que no había nadie en casa, cogí todo, avisé a mi tía que me iba a ir a vivir con ella y con mis abuelos porque no podía más, estaba muy, muy, muy mal, muy desesperado, tensión, estrés, ansiedad, ofuscado. Y en ese momento, claro, ahora cuando lo veo para atrás, digo, tío, estaba al borde de la crisis absoluta, total. Entonces lo que hice es coger todas mis maletas y marcharme. Pero antes de marcharme, la parte mía conciliadora, dejé una nota en la cocina. Me voy porque no puedo más, estoy al borde de un ataque de nervios, voy a cometer algo muy grave si no me marcho, no puedo más. Mi intención no es cortar la relación, yo os quiero a un nivel, siempre conciliando, os quiero a un nivel, pero no puedo más. Voy a estar un año en silencio y después volveré porque no quiero cortar esta relación. Dejé esa nota en la cocina, me marché y tal y como entré en la casa de mis abuelos, los padres de mi madre que había muerto y de todas mis tías, y vivía ahí una tía también, mi tía favorita, que gracias a ella me he salvado un poco de lo que el destino oscuro me preparaba para mí. Es que fue al segundo, entré, hostia, no hay gritos, no hay tensión, no hay energía densa, no hay amenaza, no hay al filo del peñasco siempre, no hay maltrato verbal, no hay maltrato físico, una paz, una calma. Y ahí empecé a comprender, ahí empezó mi sanación. Ahí empezó mi sanación, en pasar de un hogar patológico a un hogar pacífico. De un hogar patológico a un hogar pacífico. No me podía ir a mi piso o a mi habitación porque no tenía economía. Yo trabajaba repartiendo comida, repartiendo con la moto y ahí no hacía suficiente economía, ¿sabes? Entonces tuve que irme a casa de mis abuelos a los 22 años. Y lo noté, el cambio ya hacia la sanación. Luego, obviamente, necesité de mucho psicólogo, de algún psiquiatra puntual y todo eso. Pero lo más fuerte, con el tiempo lo miro atrás, es que ese año que estuve de silencio, con mi padre y con mi madrastra, silencio, y con mi hogar patológico, silencio, también corté los tallos con mi hermana también, porque es mi hermanastra, es la hija de la madrastra, entonces tampoco me llevaba bien del todo en esa época, también lo corté, y con mi hermano siempre lo mantuve, ¿no? Porque mi hermano vivió lo que yo, lo que pasa es que nunca se rebeló contra el sistema dictatorial, pero es una persona más sumisa, más dócil, yo sí que me rebelé, no fue una decisión racional, mi sistema nervioso se rebelaba, ¿no? Y entonces nadie me llamó directamente nunca al teléfono, nadie, ni mi padre, ni mi madrastra, nadie me vino a buscar, nadie intentó mediar, nadie intentó solucionar nada. Lo agradezco en el fondo, pero también es una señal de que no soy importante para esa familia y que nunca lo he sido. Y todo acabó hace poco con la muerte de mi padre, que ni se despidió, que lo tenéis en el canal, y que siempre ha sido así, una persona que no le ha importado a nadie más que él mismo, ¿no? Entonces ocurrió cuando al año volví, porque yo no quería romper tallos, yo quería un tiempo de descanso, poder respirar, cambiar de aires, ¿no? Y eso es lo que hice durante un año. Y cuando volví al año ocurrió lo de siempre, que ya lo he contado mil veces, esa charla, invito a cenar a mi padre, a mi
madrastra, y les hablo de mis intenciones, que yo soy así, yo lo he pasado mal, no sé qué, les cuento todo, les cuento, me abro el corazón, les cuento desde la vulnerabilidad, sin saber qué coño era eso, porque tenía 23 años, no había empezado ni psicología, bueno, había empezado, pero nivel básico. Y les hablo desde la vulnerabilidad, tal, lo que yo quería, que lo siento, pero joder, tal, no les critiqué mucho. Y yo recuerdo a mi padre mirar a mi madrastra y decirle, oye, qué raro que es Sergio, qué raro que es. Y eso me dejó marcado otra vez, hostia, qué raro que es. A lo que le he dicho, qué raro que es. Está ahondando en la rareza que siempre me ha hecho sentir raro él, la escuela, el profesor, mi madrastra y el mundo entero por mis situaciones como he nacido. Otra vez, qué raro. Y en ese momento me marché de ahí, me acuerdo bajando en moto, tío, con el corazón deshecho, abierto en canal, y no regresé ya en un tiempo más al hogar patológico. Durante unos años hice intentos intermitentes de reconciliación, pero siempre fue lo mismo, con descendencia, ellos arriba y yo abajo, no me trataban como un adulto, siempre como un niño, y ya tenía 23, 25, 26, y ahí vi que no estaba cómodo, no podía ser yo, se me castigaba una forma de ser, automáticamente aparecía una forma de ser mía que no me gustaba nada, que eso es lo que os pasa a vosotros cuando habláis con vuestros padres, que os sentís por debajo, aun estando bien, cuando habláis con ellos os sentís por debajo, ¿no? Eso es porque hacemos una regresión espontánea a estados de la personalidad anteriores, o sea, cuando somos niños, y por lo tanto nos siguen manipulando nuestros padres, nos siguen manipulando, tocando la herida, tocando la herida. En ese momento me di cuenta, se reía de mí, hombre, el hijo pródigo por aquí vuelve. Generaba mucha tensión hasta que dije, nunca más vuelvo aquí. Esta es una gran discusión con mi madrastra. Nunca más vuelvo aquí y nunca más volví. Súper importante, nunca más volver al hogar patológico. Si sigue siendo patológico, si nuestros padres nos siguen tratando como a niños, no como a hijos adultos, sino como hijos niños, súper importante, no volver al hogar patológico nunca mientras siga siendo patológico, o sea, culpabilizador, hostigador, castigador y sádico. Solo volver cuando se hayan hecho las paces, cuando reconozcan que eres un adulto y que mereces un respeto, un cariño y un vínculo seguro y horizontal. Si no, no volvemos nunca más, y esa es la manera en sanar y en empezar a sanar nuestras heridas de la infancia. Así es como yo, ese fue el día, a los 22 años, que me marché y no regresé nunca más. Yo os invito a que lo hagáis con grados, sin cortarlo, con grados, intentando volver, con tal, pum, no cortando del todo, tal y pum, hasta que yo tuve que cortar del todo, porque la toxicidad y el envenenamiento de mi padre es, hasta que se murió, mayúsculo, su forma de ser es completamente destructiva, y la de mi madrastra, por mímesis y por copia de mi padre, igual. Con lo cual os dije adiós, hasta mañana, y ahí os quedáis, y ahí comenzó mi vía de sanación real y profunda hasta el día de hoy. Espero que os haya gustado e interesado y os inspire a vuestra sanación. Likes, comentarios, suscripciones y compartir el vídeo con quien queráis, ojalá. Abrazo grande, gente real.